multifocal ocupacional en la óptica Estela Hinchuk. Durante este mes te compras un multifocal y te regalan otro multifocal ocupacional. Solo una oportunidad para que puedas tener esos multifocales que van a solucionar tus problemas de visión durante junio. Pasa por cualquiera de los 5 locales de Estela Hinchuk en Montevideo y 2 que tienen Punta del Este abierto todo el año. Vamos a sumar al debate al cardiólogo y presidente del Centro de Investigación para la Epidemia del Tabaquismo, palabras mayores, doctor Eduardo Bianco. Muchísimas gracias por estar aquí hoy con nosotros. Sé que ha estado escuchando un poco por dónde ha versado la primera ronda de debates. Hay algo que no se pone sobre la mesa y me gustaría preguntárselo directamente a usted. Tal vez porque no lo estamos observando, porque no es verdad o no es lo relevante o se nos escapa simplemente, pero ¿por qué es la lucha contra el tabaco? Porque muchas veces se utiliza, bueno, esta misma actitud de persecución o de educación o moralización, llámenle como quieran, contra el cigarrillo no se aplica para otras sustancias. Por lo general, o al contrario, o hasta se fomentan. ¿Por qué con el tabaco? ¿Si justo casualidad que el presidente es oncólogo o porque el tabaco es una sustancia que no termina de estar visualizada en su real dimensión? Es buena la pregunta, creo, para poner el contexto de una discusión muy interesante que estuve escuchando antes. Y el tema es el siguiente. Es un producto que usado crónicamente, como lo usa la mayoría de sus consumidores, termina matando en forma anticipada a más de la mitad de los consumidores. ¿Es más adictiva la nicotina que cualquier otra sustancia? Es más adictiva que la cocaína o heroína. Bueno, entonces esa puede ser la explicación de por qué esta batalla contra... La primera cosa, pero cuando vamos a la magnitud del problema y vemos, bueno, ¿y cuánta gente en Uruguay por año se muere por tabaco con respecto al total de muertes? Sí. Porque causas de muerte hay montones. Claro. Sí. Causas de muerte. Ahora, si vamos... El tránsito nomás... Es mucho más. Exacto. Mucho más el tabaco. Es decir, el tema es que es 15% del total de las muertes por un solo consumo. Absolutamente evitable. Entonces, primer punto. El segundo punto es el tema de la adicción. El 90% de las personas en grado leve, moderado o severo, en poco tiempo se enganchan en el consumo. ¿Y cuándo se enganchan? ¿A los 30 años? ¿A los 40 años? No, a los 13, 14, 15 años. Cuando no tenemos la capacidad ni de votar, ni de manejar, ni de casarnos, nos casan, porque literalmente nos casaron mediante una industria que conoció el daño desde los años 50, antes que los propios médicos, que sabía de la adicción antes que nosotros, que manipuló la información para enganchar a la gente. Y termino con esto. Esto, aparte del daño sanitario, tiene daño ambiental. Ustedes estuvieron hablando algo, y contaminación, deforestación. Lo voy a dejar de lado. Pero solamente con el daño económico directo por las enfermedades e indirecto por los subsidios y la pérdida laboral por el ausentismo y todo eso, estamos hablando de 2.6% del PBI por este problema. Entonces, si un gobierno quisiera en algún país del mundo decir, yo este producto no lo puedo autorizar. Si hoy se inventara el tabaco, hoy se inventara, con la información que tenemos, no se autorizaría. Lo más probable es que no se autorizara. Ahora, ¿esa es la medida que resuelve el problema? En Uruguay hemos decidido que no, que prohibir no es la forma de resolver el problema. El problema es reconocer que tenemos una persona adicta, que el fumador no solamente enferma y mata a quien consume, sino a quien convive, trabaja o estudia con la persona que fuma, o sea que hay eso. Y que teniendo, y el tema de la adicción, teniendo todo ese contexto, no hay una única medida que resuelva el punto. Entonces, ¿cómo hacemos para que la gente no comience a fumar, que los jóvenes no comiencen a fumar? ¿Cómo hacemos para que las personas que son dependientes en grados diversos puedan
dejar de fumar y cómo hacemos para que los que se exponen no queden con daño por eso. Entonces, requiere toda una batería de, y termino con este concepto, requiere toda una batería de acciones tendientes a todos esos aspectos, y dejo unos cuantos más. Entonces, y en ese contexto que usted plantea, los 200 metros más allá, en un hospital o en un liceo o institución educativa, ¿aplica? Vamos a separar el metraje de la acción, porque nosotros, y cuando hablo de nosotros hablo de la sociedad civil, de la academia, que participa en la comisión asesora honoraria del Ministerio de Salud Pública en control del tabaco desde el año 2004, y estamos allí porque en los años previos Uruguay participó, aprobó y ratificó un tratado mundial que entró en vigencia el 27 de febrero del 2005. El 1 de marzo del 2005, al presidente que entraba le correspondía aplicar de la mejor forma posible el tratado. Entonces, pongo ese contexto por lo que me había faltado y voy al tema. Si la medida polémico. esta va... El asunto es el siguiente. Nosotros lo que hemos planteado al Ministerio, y está dentro del programa de 5 años, es la prohibición de fumar en las puertas de entrada de centros educativos y centros sanitarios, por las razones que dijo el presidente. Después vamos a charlar si el tema del modelo o no del modelo. El ejemplo, sí. Y el otro punto que habíamos planteado ya hace tiempo, y que el propio presidente Vázquez también lo había entendido, era prohibir la venta de cigarrillos, en un ámbito de 100, 200 o 300 metros de centros educativos, por la razón de que el inicio del consumo es ir a comprar al kiosco de enfrente cigarrillo suelto. Típico. Era así y sigue siendo. Entonces, si nosotros alejamos ese centro, ese lugar de venta, es muy probable, por lo menos y ese era el concepto. Eran 2 medidas. Ahora, a mí me tomó de sorpresa que el presidente hablara de 200 metros. Nosotros no lo habíamos planteado, eran 200 metros para la venta y era en un entorno que sería... La cuadra. Habíamos planteado 15 metros, habíamos planteado 20 metros, habíamos planteado de la puerta de entrada, que es cosa que se está haciendo. Ahora, si tú tienes una institución, llámese la Española, que tiene varias entradas y salidas, es casi la cuadra, o es la vereda de enfrente. Bien, porque... si me permite con lo que usted acaba de explicar, y el espíritu del por qué la propuesta en centros educativos e instituciones, y sobre todo que le está faltando a lo que hablaba el presidente, la pata de la venta, el kiosquito que vende suelto frente... ¿Insistís con el que estás en desacuerdo? Mucho más ahora después de escuchar al doctor Bianco. ¿Peor? Claro, no, mucho más porque son atendibles los argumentos, digamos, de quien vela por la salud pública, digamos, el quien tiene a su cargo integrar una comisión que tiene que ver con este tema y sugerirle medidas al presidente de la República. Yo estoy seguro que ningún abogado integra esa comisión, ¿o me equivoco? Sí. ¿Integra? Sí, varios. ¿Y están de acuerdo con estas medidas? No estoy hablando de los 200 metros porque yo me pero incluso con ayer por los 200 separándolo metros. del metraje, exacto. Estoy hablando de las medidas de fumar en la puerta de entrada y... Sí. ¿Cómo complicarle de alguna manera al fumador el acceso? A 100 metros también están de acuerdo con eso. ¿Y por qué no? No, le pregunto, porque ahí yo le puedo asegurar que se viene una catarata de juicios contra el Estado que los van a ganar en un santiamén. Se van a hacer millonarios los abogados que hagan los juicios. Así nos dijeron en el caso de Philip Morris. Philip Morris dijo lo mismo. Dijo lo mismo. Y eran los profesores constitucionalistas de Uruguay jugando todos para el otro lado. ¿Y usted cree que los abogados del otro lado no ganaron plata también? No, yo estoy diciendo que, no estoy diciendo que ganaron plata. Estoy diciendo que decían un argumento similar. Y sin embargo, no fue así. Es decir... Lo que estaba en discusión en el caso de Philip Morris era, digamos, la aplicación de determinado tratado con Suiza, etcétera, etcétera. Acá estamos hablando de la libertad de comercio en el territorio y la prohibición en cierto lugar de la venta de un producto legal. Eso tiene implicaciones que van mucho más allá de lo que es la salud pública. A eso me refería. Le sugeriría que lea el informe final
del juicio con Philip Morris y la conclusión final no lo hizo la gente de la salud, lo hicieron árbitros del Banco Mundial y en donde le dieron el derecho a Uruguay como país soberano de decidir tomar. Aquí hay dos, está el derecho comercial y el derecho a la vida y la salud. Entonces, cuando hay conflicto entre dos derechos, se aplican principios. Y bueno, simplemente hasta el Banco Mundial y ahora la Organización Mundial de Comercio, en el caso de Australia contra Philip Morris por el empaquetado genérico, le dan la razón. El tema del empaquetado y de la publicidad, digamos, ¿no? Pero son dos cosas. Esto, lo que dice el fallo final de Philip Morris, del caso de Philip Morris, en realidad habilita a mucho más. O sea, es un respaldo a que no. Si hay evidencia, si tiene lógica y si está respaldado, porque una de las cosas que a Uruguay le ayudó fue que detrás de esto hay un tratado que fue discutido y negociado durante 3 años por 191 países. Es decir, no es un invento. Me permito introducir un aspecto ¿Cómo? que en esta lógica y en este contexto, en el que efectivamente abogados, expertos, la comunidad internacional respaldan ante todo cualquier lucha en nombre de la salud antes que una lucha en nombre de los derechos comerciales. ¿Cómo le damos espacio o cómo acomodamos el cuerpo ante otras medidas que toma también este país, donde la salud no es la prioridad, sino otra cosa? Y vamos a lo de la marihuana y a las farmacias vendiendo marihuana. No. Creo respetuosamente que no es feliz el ejemplo ni la comparación. Primero, porque creo que pisa la baldosa floja de la falsa contradicción. ¿Será? ¿Verdad? Es decir, yo para hacer una cosa en una dirección, ¿cómo haces esto en esta dirección y haces todas estas? Bueno, hago en esta dirección y preguntémonos si esta dirección es correcta. Con relación a la legalización de la venta, distribución y producción de la marihuana, podría decirse exactamente todo lo contrario. Podría decirse que ahora, a través de los clubes canábicos, del autocultivo y de la venta en farmacia, cuando esta ocurra, se asegura unas mínimas calidades. Sería todo lo contrario. Pero yo no sé... Encantado. Yo debato de lo que sea. Yo no sé si ese es el centro del debate, ¿no? A mí me parece que acá lo que... hay acuerdo, nadie puede cuestionar que las políticas antitabaco de Vázquez han sido exitosas. Yo las celebro y las felicito. Me rechina, y no sé qué piensa usted, doctor, cuando él habla de la condena moral, cuando habla del ejemplo, porque también es inmoral que se muera gente de frío en la vía pública como pasó esta semana. Murió una persona en la vía pública de frío. Bueno, si no está confirmado, Ale, tú has visto mucha gente pasando la noche en muy malas condiciones. Pero repito, mi querida Vero, es falsa contradicción. Que no es se decir, puede, como hay gente en la calle, no solucionemos lo del tabaco. Señores, dejen hablar. No se aplican legislaciones que hay incluso al respecto. Entonces, todos vemos que la vía pública se ha vuelto un baño. Uno va por las calles de Montevideo y, bueno, ve gente que está haciendo sus necesidades, por ejemplo, sin el más mínimo problema. Entonces, si el argumento de Vázquez es el tema moral, ahí no se la llevo. Si usted me dice todo lo que usted me está diciendo respecto a la venta y demás, yo preferiría que se hubiesen sostenido las campañas, porque me parece que el asunto básico acá es la educación. Porque si a un adolescente le digo que en vez de comprar un cigarrillo suelto en la puerta de un liceo, lo tiene que comprar a 2 cuadras, todos fuimos adolescentes y caminaremos lo que tengamos que caminar para conseguir el cigarrillo. Sobre la falsa oposición de la marihuana en este tema, hay un mensaje claro de autoridades, entre otros tantos, de no discriminar al que consume. Y se permite fumar en cualquier lado. No discriminar al que consume, que tiene toda su lógica. Ahora, ¿no estamos procurando la condena moral al que fuma cigarrillo? Hay que discriminar al que consume. Pregunto. Yo creo que ahí está el brete en el que Vázquez se ha metido con este asunto. ¿Tiene Me gustaría respuesta a ese saber planteo, doctor? qué es lo que piensa el doctor. ¿No condenar un consumo pero sí otro? Yo creo que hay que tomarlo por otro lado. Primero, que en realidad aquí tendría que haber una coherencia política de tabaco, alcohol y marihuana. Primera cosa. Visualiza que ahí hay una grieta, ¿no? Yo no soy gobierno, yo soy sociedad civil, soy un profesional de la salud. Yo abogo por lo que existe evidencia. Perfecto. Ese es el punto. Entonces, acá podríamos empezar a hablar de muchas cosas de las que se está hablando. No es una condena moral.
nosotros estamos de acuerdo con el argumento de Vázquez con respecto ¿A lo del ejemplo? Primero, un médico que aconseja a dejar de fumar puede hacer dejar de fumar a una persona. Y un médico que fuma adelante de sus pacientes y se muestra, hace que 13 no quieran dejar de fumar. Pero hay allí una cuestión de la vida privada del médico. También nadie está diciendo que el médico no fume. Nadie está diciendo que el médico no fume. Lo que yo le pregunto a usted, va al sanatorio, al hospital, y el médico está fumando afuera y yo soy fumador y vengo... ¿Y qué consejo le voy a dar yo a esa persona? Y el docente o el maestro de escuela fumando en la puerta. ¿Qué mensaje es para el chiquilín? ¿Qué opinan en tribuna? ¿Me permiten una vueltita? ¿Qué opinan en tribuna, Álvaro? Me niego rotundamente a bailar al ritmo de la música que toca Tabaré Vázquez. Esto es una gran distracción del presidente para tapar lo que hoy está pasando en el Palacio Legislativo, donde están votando la derogación del abuso de funciones. Todos los medios, toda la ciudadanía hoy en Uruguay están hablando de los 200 metros del cigarro. Yo le digo a las televidentes, no presten atención a esto, presten atención a lo que está pasando en el Palacio Legislativo. Vale. En realidad a mí me gusta, entiendo mejor su argumento de que no se fume en la puerta y que no se venda por los motivos. Más allá de que creo que la gente va a ir a donde tenga que ir para comprarlo. Mi pregunta es la siguiente. ¿Qué argumento hay para, lo que yo entiendo, esa medida totalmente arbitraria de los 200 metros para que una persona que esté, por ejemplo, de la salud, en su horario laboral, quiera ir a fumar y se tenga que ir 2 cuadras para fumar un cigarro como, no sé, escondiéndose como si fuera un criminal, por él? ¿Es desestimular? Si me permiten seguir en tribuna, después vamos a las respuestas. José Luis. Sí, lo que creo es que, digamos, esta nueva proyección en realidad es una proyección del decreto anterior, es una extensión, digamos, de las limitaciones y de la política que hay antitabaco por parte del Uruguay. Por lo tanto, habría que mirarlo así, ¿no? Tiene que ver con complementariedad con respecto al tema de las cajillas, con el tema de no fumar en recintos cerrados, en los lugares de trabajo y todo lo demás. Y me parece que en ese sentido también hay como una extensión del espacio que me parece sumamente lógico y saludable que así sea en el caso de los hospitales o los centros de atención a la salud y sobre todo en los centros de educación. Ahora, con respecto al tema de si es moral, me parece que sí, que en definitiva la sanción, que no pasa tanto por una sanción de tipo penal, digamos, o una sanción del tipo de las multas, que sí podría el Uruguay incluso en algún momento incurrir en ese tipo de sanciones que no las tenemos, ¿no? Sobre todo por ejemplo, a peatones y a personas en el uso de la vía pública. Sí me parece que la sanción principal es cómo modificamos determinados usos y costumbres y no tanto pensando tanto en la moral, digamos, ¿no? Pero sí en el uso, en la costumbre, que es parte un poco de otra forma de coercibilidad o de sanción. Ligia. Modificando conductas. Ligia. Bueno, me parece que esta última medida anunciada... A ver, señores. Que esta última medida anunciada por el presidente insulta bastante nuestra inteligencia, porque se argumenta el tema de cuidar nuestra salud. ¿Y saben qué recuerdo? Que hay denuncias de docentes y estudiantes y escolares porque no se respeta la distancia de las fumigaciones en las escuelas rurales. Estaba pensando en un ejemplo de Paysandú. Los altos niveles que hay de fósforo en el Río Negro. Los altos niveles que hay de atracina en el río Santa Lucía. Y eso no es cuidar nuestra salud. También me parece que hay otras medidas que son más urgentes y mucho más preocupantes. Fede. Yo estoy de acuerdo con la medida del doctor Vázquez. En el entendido de que nada que ver por el tema de la salud, que es muy importante, pero lo mío es por otro lado. ¿Por dónde? Veo que muchos trabajadores de empresas privadas no pueden hacer el uso y el abuso que hacen con esta medida los funcionarios públicos, que muchas veces, Valentina decía que se iban a alejar 2 cuadras de distancia. Muchas veces vemos cómo los funcionarios públicos hacen uso y abuso de la medida para perder tiempo. Están de las horas que tienen que estar fumando, no sé, 5, 6, 7, 8, 9, 10 veces por día y pierden minutos de su tiempo. Así que me parece muy bien que haya desestimulación y me parece brillante la medida del doctor Vázquez. Bueno. Van a perder más tiempo porque van a tener que ir 2 cuadras más Claro, allá. ¿quién te garantiza que van a fumar menos? Capaz que trabajan Que no me garantiza ahora tampoco. A mí me gustaría decir, a propósito de unos comentarios los compañeros de la tribuna, 2 cosas. Una,
La primera que ya dije, la ley todavía no está, el proyecto todavía no está. Estamos discutiendo aún sobre la nada, esperemos que llegue, si es que llega. La segunda cosa es, parece ser muy claro que poner distancias oficia como un desestímulo. No es para que todos se empatotas, se corran 2 cuadras, es para que justamente aquellos que seguramente, el doctor podrá ayudarme más, tienen sí una zona intermedia del vínculo con la sustancia menos patológica, digo, bueno, en lugar de morirme de frío y perder hora de mi descanso en caminar 2 cuadras, me como la milanesa al pan, perdón, cada uno habla de sus debilidades, la milanesa al pan enfrente y no me voy a tomar, no me voy a fumar el pucho. Creo que funciona así. Me parece que de todas maneras, más allá de que no conozcamos todavía el texto de la ley y que los argumentos que se han explicado aquí por cada uno de los que han participado todos son atendibles, me parece a mí, yo creo que el centro de todas maneras pasa por cuál es el límite entre la libertad individual y el derecho que tiene el Estado a limitar la libertad Sobre individual. eso, si me permiten, hay un móvil listo en este momento, está Tania Melgar, junto con el abogado especialista en cuestiones de salud, Juan Cereta. Hola Victoria, buenas tardes. Es así, justamente esa era la primera pregunta que le queremos trasladar, la que planteaba Graciano Pascale a propósito de estas declaraciones de Vázquez de extender esta normativa, es una ley que ya existe, el tema de la prohibición de fumar en las puertas de centros de salud, en las inmediaciones o en patios internos, por ejemplo, de centros de salud o centros educativos, es una normativa que ya está vigente. Lo que sí se extendería es esto de los 200 metros tan discutidos. Y bueno, uno previamente puede preguntarse si es como pesa más una política pública de salud a los derechos de los ciudadanos a elegir si fumar o no fumar o en qué circunstancias fumar. Buenas tardes, doctor. ¿Cuáles son sus primeras impresiones? ¿Hay algún sesgo de inconstitucionalidad que se pueda prever antes de tener el articulado que todavía no está, como bien decían en el programa? Bueno, buenas tardes. En principio, en el marco jurídico que regula esta situación, tenemos que saber que en el artículo 44 de la Constitución tenemos una obligación del Estado justamente de propender a diseñar políticas públicas de salud, o sea, en protección a la salud de los habitantes. Quiere decir que, en principio, en el marco de ese artículo de la Constitución, las normas que se dicten, en principio leyes, tendrían un amparo constitucional, o sea, serían compatibles con esa disposición de la Constitución. Evidentemente, todo esto en el marco de un razonable equilibrio entre los distintos derechos que garantiza la Constitución, porque la Constitución no solamente establece esta norma que obliga al Estado a legislar en políticas públicas que protejan la salud de la población, sino que también protege otro tipo de libertades. Entonces creo que hay un tema de razonabilidad y equilibrio en los distintos principios y derechos que están amparados en la Constitución. En el caso de Uruguay, creo que no solamente tenemos la Constitución, tenemos la Ley Orgánica del Ministerio de Salud Pública, que habla del dictado de este tipo de políticas, tenemos la Ley del Sistema Nacional Integrado de Salud, que también habla de dictar políticas que ayuden a una vida más sana y que colaboren a la prevención de las enfermedades. Y por último tenemos la Ley Marco de Control de Tabaco, que es la que establece en el artículo 3º las famosas prohibiciones, ¿no? Las prohibiciones a fumar, ya sea distinguiendo espacios cerrados o espacios abiertos, y que es la primera norma que establece la particularidad de los centros de enseñanza y de los centros de salud. Ahí hay una razón por la cual el legislador decide establecer una prohibición. Lo que se maneja ahora por parte del presidente está relacionado con esto, porque la mención que hizo está referida a los centros de estudio y a los centros de salud. Yo creo que ese fundamento, cuando lo empezamos a vincular con la distancia, porque digo, dentro de los centros de salud y dentro de los centros de enseñanza la prohibición es absoluta, cuando empezamos a manejarlo fuera de las puertas de estos centros, a medida que aumentamos la distancia, el vínculo de razonabilidad con la prohibición se empieza a debilitar. Claro, porque uno piensa, en realidad, nosotros ahora estamos en Facultad de Derecho. Uno se ubica en la zona 18, Borda Acevedo, tenemos una parada de ómnibus. O sea, en ese lugar se prohibiría fumar. Claro, por eso cuando uno dice en la puerta del centro de estudios o del centro de enseñanza, hay todavía cierta razonabilidad en mantener o extender la prohibición. Ahora, cuando uno se empieza a alejar metros y metros de esa puerta de entrada, por ejemplo, de acceso a un centro de estudio o a un centro de salud sería lo mismo, y bueno, la razonabilidad o vínculo con lo que motiva la prohibición se empieza a debilitar. Es decir, en la parada que está frente a la universidad, el vínculo ya es muy difuso con la universidad. Si usted me dice en la escalinata de la puerta de entrada a la facultad, parece razonable
o por lo menos explicable, mantener conductas prohibitivas. Después viene toda la discusión de si las conductas prohibitivas ayudan o no ayudan, si son buenas o no, que es otra historia, ¿no? Victoria, ¿te escuchamos? Claro, pensando en ese vínculo que él plantea, que se debilita en tanto se aleja del escenario a proteger, ¿qué pasa si sos vecino de una escuela? Ni siquiera en la puerta de tu casa, si vivís al ¿no? lado. Claro, Pero bueno, yendo más allá, ¿debería ser una medida entonces que incluya cualquier sustancia dañina para la salud? Si el punto es el escenario como referente inspirador de ejemplos positivos, pensando en el hospital, pensando en la institución educativa, ¿deberíamos incluir otras sustancias o actividades? Bueno, tal como está planteado, sería una ley que ampliaría lo dispuesto en la ley de control del tabaco. O sea, que no, es decir, yo el no artículo que remite ni a recién mencionaba, que es el marihuana, artículo ni a 3, alcohol, ni a nada. lo que tenemos vigente hoy es la prohibición referida a productos de tabaco. ¿Y eso no puede generar una Lo que no quiere decir... polémica mayor? Sí, lo que no quiere decir es que haya justificaciones para prohibir el consumo de otro tipo de sustancias. Digo, no, una cosa no quita la otra. Lo que esta ampliación a la norma es a una norma que solo refiere al tabaco. Ahí está, perfecto. Bueno, doctor Sereta, muchísimas gracias. Si a usted le parece relevante poder aportar alguna otra mirada que se nos está escapando, porque yo creo que parte del problema también frente a estos temas es que se nos puede efectivamente escapar una mirada, ¿no? Una forma de ver las cosas y nos quedamos con 4 o 5 elementos nada más que no son más familiares a la hora de debatirlo. Sí, yo creo que la reflexión que siempre cabe en este tipo de cosas es la efectividad de las normas prohibitivas. No siempre las normas prohibitivas son efectivas para lograr el fin deseado. Y en segundo lugar, lo que les mencionaba al inicio de la debida vinculación con las razones que motivan la prohibición. Cuando uno decide utilizar normas prohibitivas, tiene una razón que lo motiva a hacerlo. Como decía al principio, parece que el vínculo, cuando uno se va alejando de la razón que motivó la prohibición y ese vínculo se debilita tanto que al final se confunde con el origen de la razón de la prohibición, bueno, ahí no parece razonable mantenerla. ¿Hay algún derecho que Victoria, cuente más que otro? Despedirlo. Sí. Ajá, sí, sí. Sí, tradicionalmente se ha hecho una lectura del artículo 7 de la Constitución que establece los distintos derechos que son protegidos y se interpreta que deben ser protegidos en el orden en el que están dispuestos en ese artículo. La salud, primero? y como un derivado del derecho a la vida, está en los primeros lugares. Bien. Muchísimas gracias, abogado. Victoria, Muchas gracias, sí, Tanita. antes de cerrar... Gracias. Antes de cerrar, Victoria, 2 anuncios muy breves. Sereta ha reflejado una investigación con un equipo interdisciplinario, está plasmado aquí en este libro, sobre medicamentos de alto costo y también que hay 2 jornadas a beneficio. Hoy y mañana, brevemente, ¿nos puedes contar, Juan? Sí, invitar a todos los que deseen colaborar que en el día de hoy a las 20 horas y en el día de mañana va a haber 2 espectáculos artísticos, Humor por la Vida en el Teatro Estela, a beneficio de una serie de chiquitos, de niños que no tienen posibilidades de acceder a los medicamentos o intervenciones quirúrgicas de alto costo que necesitan, y una serie de artistas solidariamente se han dispuestos a colaborar, así que los invitamos a todos los que se puedan acercar al Teatro Estela hoy y mañana a las 20 horas, 2 espectáculos preciosos para reírse y colaborar con estos chiquitos. Muchísimas gracias a los dos. Victoria. Hacemos una pausa y enseguida volvemos.